pregunta importante que hacer porque siempre me preocupó el tema de que cuando se restauró el Plaza Hotel y se transformó en Marriott Plaza, había una fuente que estaba en la esquina. Esa fuente era muy concurrida, no solo por los turistas, sino por toda la gente. Es más, mi hija hoy tiene 33 años, pero se mojaba sus manitos a los 2 años en esa fuente cuando íbamos a la Plaza San Martín, y esa fuente desapareció. Si forma parte de colecciones y objetos, ¿cómo se puede reformar o restaurar un hotel tan importante como el Plaza Hotel y quitar un objeto que era además un ícono en esa esquina? ¿Cómo funciona ese tema? Lamentablemente siempre a veces pasa que hay funcionarios que avalan determinadas cosas y se hacen cuando no corresponde. Ejemplos, como le decía, la casa de Benoit no se debería haber demolido y se demolió. A veces pasan esas cosas y bueno, y después justamente en una cosa como esta probablemente con una multa hayan pagado una multa por haber hecho esta contravención, pero la ley argentina y la ley de la Ciudad de Buenos Aires no exige que se vuelva a construir el bien. En algunos lugares del mundo es muy difícil porque tienen que volver a reconstruir lo demolido, más allá de pagar una multa y tener una inhabilitación. Pero bueno, acá no está, acá a lo máximo que hay es una multa y en algunos casos puede llegar a haber una inhabilitación, pero no pasa más que ahí. Lamentablemente son las cosas que nos pasan. Bueno, Claudia Estela me parece que tenía unas observaciones, por lo que había leído. ¿Puede ser? Habilitate el micrófono. No había concluido, perdón. Decía, si ese objeto no debiera de formar parte de no estar custodiado en algún lado, como se hizo con las lunetas de Galerías Pacífico, donde después nosotros las restauramos para la Biblioteca del Libro y de la Lengua. Sí, debería. Lo que pasa es que también estamos siempre con lo mismo. Tenía que tener los entes gubernamentales los espacios adecuados, hacer la conservación adecuada. Fíjense con lo que pasó con los murales, no me sale el nombre, lo que está en el Museo de la Casa Rosada ahora, en el Museo del Bicentenario. Sí, el de Siqueiros. El mural de Siqueiros, que estuvo en cajas, dando vuelta, y bueno, felizmente se lo recuperó, pero por ejemplo, le decía, los sillones y las mesitas con mármol de la Richmond deberían estar protegidos, son propiedad privada y están en un sótano, más si son propiedad privada todavía, porque aparte, por más que sean propiedad privada, el gobierno no puede tomarlo. Y por otro lado, pasa, y uno lo ve en casos de que no solo de bienes patrimoniales, o sea, de bienes patrimoniales, pero no en este sentido, cualquier cosa que yo tenga es un patrimonio mío, más allá de que sea histórico o no, cuando el gobierno confisca o maquinaria o etcétera, porque hay el gobierno, la justicia, y lo tiene, después se generan problemas porque al final del juicio se le tienen que restituir los bienes, hay que restituírselo en las condiciones en las cuales lo tomaron años antes y muchas veces están totalmente deteriorados, y todo. Si son de una constructora y quedaron grúas y todo paradas durante años a la intemperie y nadie hizo mantenimiento, lo más probable es que el costo de reparación sea tan grande como el de una máquina nueva. Y entonces la justicia tiene que responder. Y bueno, es un tema delicado, realmente. Debería ser de otra manera, pero es un tema muy delicado. Bueno, sí. Ahora le damos el audio a Claudia, después le vamos a dar la pregunta a Pablo, digo el orden. María Laje, María Claudia, Malvina, pero vamos un poquito en orden. Entonces, Claudia, ahora escuchamos.
Yo vivo en La Lucila, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, y cerquita, a unas 10 cuadras de casa, estaba el Palacio Anchorena. Decían que era hermosísimo, y en un fin de semana, sin autorización, sin nada, demolido absolutamente. Una vergüenza. Realmente no sé qué pasó después, pero no creo que se haya hecho mucho. No, y lamentablemente por eso le digo, le van a poner una multa, por ahí le van a... Sí, y hay casos, hay propiedades en la ciudad que los dueños la dejan, le digo, por mi trabajo sé que hay propiedades que, algunas que tienen valor patrimonial o tienen una protección cautelar y como no les interesa, las dejan totalmente abandonadas, por ahí le rompen las aberturas adrede para que la intrusen o gente o las palomas y todo, y se va deteriorando cada vez más hasta que se caiga. Pasó el caso, probablemente el caso emblemático haya sido el Café de los Angelitos, lo dejaron hasta que se cayó. Ustedes arruinan. Bueno, después hubo empresarios y todo que lo reconstruyeron, hicieron un café nuevo, pero en otros casos pasa esto, que lo dejan y realmente, y ya tiene que intervenir la justicia, y a veces también la justicia es muy lenta y no hay una herramienta que realmente no hay una norma que realmente lo castigue como debería ser. Qué dolor, ¿eh? Es terrible. Pasa en San Fernando con el Palacio Belgrano o Tamendi, porque estudió por un sobrino de Manuel Belgrano y después le perteneció al ingeniero Tamendi. Y es propiedad de la municipalidad, lo dejaron intrusar, incendio y todo, y la municipalidad de San Fernando no hace absolutamente nada. Muy bien. Tenemos ahora una pregunta de Pablo. Gracias, Elena. Buen día para todos, para todas. La pregunta, yo entré un poco tarde, disculpen, por ahí ya trataron el tema, pero es más una inquietud, una inquietud sobre una contradicción que yo veo. Tiene que ver, aprovecho que Tito es arquitecto y gran conocedor de temas urbanos, a ver si me resuelve esta duda sobre la ciudad de Buenos Aires. Primero quería saber si estos edificios y casas protegidas de alto valor patrimonial si se sabe estadísticamente cuáles están habitadas y cuáles no, y si influye el hecho de que estén habitadas en su destino final. Y asociado a esto, hay una frase, una canción que dice, gente sin casas, casas sin gente. Hay estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires de decenas de miles de propiedades deshabitadas, mientras yo veo, por lo menos en los alrededores del barrio donde vivo, infinidad de obras en construcción, nuevos edificios, y esta contradicción no la entiendo. Bueno, es un poco una ensalada asociada al mismo tema, ¿no? Es decir, casas deshabitadas mientras la industria de la construcción no para. No, bueno, el tema es este, o sea, estadística de cuántos bienes que tienen protección patrimonial están deshabitados, la verdad que eso no lo sé, y no sé si hay alguna estadística con respecto a eso. Algunos, te digo, conozco de algunos que sí, que lo han dejado venir abajo, como comentaba recién. Por otro lado, el tema es siempre la propiedad privada, porque siendo de un privado, a veces hay problemas que son problemas legales. Uno de los ejemplos, y creo que vale mucho, es el tema de la confitería El Molino, hasta que finalmente la expropió el Congreso de la Nación. O sea, uno de los problemas más serios que tenía El Molino desde que se cerró en el 97 hasta que se llegó a la expropiación fue que había problemas, había causas judiciales entre los distintos herederos. Y cuando pasan esas cosas, los otros poderes del Estado no pueden inferir en la justicia y no pueden... y sabemos cuando hay alguien que quiere, digamos, hablando mal y criollamente, chicanear las causas judiciales de una parte o de la otra de las dos que están en litigio, cómo busca todos los artilugios y todo para ir demorando la causa, y para hacer apelaciones, para esto, para lo otro. O sea, no solo el caso de apelar, pero a veces artilugios, a veces
hay construcciones en Argentina, no sé si me refiero específicamente a bienes patrimoniales, pero hubo épocas en que muchos edificios, o varios edificios que se construyeron tanto en la ciudad como en otros lugares de Argentina, los fideicomisos se hicieron y se establecieron en el Uruguay, se generaron en Uruguay. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, nada más, un caso muy simple, para rematar un departamento por falta de pago de expensas y hay descendientes y la sociedad estuvo registrada en Uruguay, es un engorre total para poder traer y traer los datos y las cosas desde Uruguay. Entonces, todo ese tipo de cosas en las cuales uno se choca con estos muros bastante infranqueables, lamentablemente. Así que, sí, y por otro lado, bueno, ese es un tema que a veces algunos arquitectos y todo nos preocupaba, digo, lo hemos hablado, pero tendría que haber una normativa nacional que a veces, o por lo menos, sí, una ley nacional que avale y después que la ciudad también adhiera, que decir, bueno, muchas veces hay propiedades que realmente no tienen ningún valor, o terrenos baldíos que quedan años y años, bueno, que tendría que haber algo que esos terrenos o esas propiedades pudieran venderse rápidamente para hacer nuevas construcciones en esos lugares que mejorarían el lugar, porque lo que hay realmente no tiene ningún tipo de valor, y por ahí se evitaría que se demolieran otras casas. Pero tenemos un grave problema que es el tema justamente de cómo está consagrada la propiedad privada por nuestra Constitución Nacional. Bueno, ahora tenemos pregunta de María, después María Claudia, Malvina y Daniel. Entonces, María Laje. No, está bien, yo te la voy a hacer después por privado, Tito. Te agradezco, te felicito y me despido porque tengo algunas cuestiones que hacer. Así que, cariños a todos. Gracias. No hay ningún problema, María. Lo que quieras, te lo preguntas. Perfecto. Chao, Dani. Nos vemos. Entonces, nos vemos, María Claudia. Claudia. Nos vemos, Moni. Bye. Gracias. María Claudia, entonces. Sí. ¿Qué opinás sobre el tema del Palacio Rocagliata? Y es un tema difícil. Yo entiendo ¿Como arquitecto o como guía? ¿Qué opinás lo que se hizo? No. ¿Podés desdoblar? Sí, puedo doblar en dos cosas. Es una propiedad que evidentemente vale mucho, que ese es solo otro de los temas. Los herederos o la gente que tenía la propiedad no la querían venderla, por X razones, porque no tenían más dinero para mantenerla, porque no les interesaba, porque, bueno, eso pasó mucho en Mar del Plata, por ejemplo, con las residencias de verano, que se habían hecho esas fabulosas chalets, que después cuando quedaron los herederos, eran muchos herederos, ninguno quería realmente esa propiedad, nadie no las podían vender porque nadie les interesaba comprarlas, y entonces terminaban viniendo los especuladores inmobiliarios o las constructoras, no digamos especuladores, sino que bueno, veían que estaba factible para venderlo, para construir un edificio y lo demolían. Entonces, acá, por un lado, se da eso. Yo por eso le digo, a veces me pongo de los dos lados, que ponerse también en la piel del que tiene esa propiedad, y ¿qué hago? Me cuesta mucho mantenerla, si la vendiera podría vendo el terreno, obtengo un rédito mucho más grande, nadie me lo da, el Estado, por más que me dé alguna exención inmobiliaria, nunca me va, alguna exención impositiva, perdón, nunca me va a dar el valor inmobiliario que tiene la propiedad, y entonces como que porque recibí una propiedad con valor patrimonial, tengo que tener la carga de por vida. Eso es una cosa. Por otro lado, el Estado no puede salir a comprar todo lo que, a expropiar todo lo que estaría inventado, porque llegaría un momento que sería imposible que tuviera partidas presupuestarias para comprar todo eso, y aparte se generaría todo como un comercio o algo que, bueno, tengo una propiedad de valor patrimonial, entonces, ¿qué hago? Se la vendo al Estado, porque el Estado me la va o le propongo al Estado que me la para que resolver el problema. Entonces, es un tema delicado. Acá lo rescatable, por un lado, es que se mantenga el palacio en sí, se lo restaure, más allá de que vaya a ser parte de una propiedad privada. Lo que sí no estoy totalmente de acuerdo, me parece que las torres que se están haciendo son excesivas para el lugar.
Eso es lo que yo te quería decir, estéticamente, desde tu punto de vista de arquitecto, me parecen espantosas. Yo creo que se tendría que haber hecho, más allá de que el código lo permitía, tendrían que haber hecho torres o algo más acotado. Lamentablemente, también pasó con la mansión Alzagaunce, porque cuando en su momento se venden los terrenos de lo que eran los jardines y se hace el Hotel Four Seasons, que todos los jardines y que toda la vista que tenía la mansión desde la parte del Bajo, o sea, viniendo por Avenida del Libertador y todo, se perdió porque aparece la mole del edificio adelante. Bueno, gracias, Tito. Excelente como siempre, gracias. Bueno, Laura Malvina. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Malvina, ¿qué tal? Bien. ¿Puedo hacer dos, Elena? Que me surgió otra. Total, ahora Primero ya tenemos tiempo. Quería saber qué va a pasar con la escuela taller del casco histórico, con el edificio y con la escuela. Eso por un lado. Y por otro, saber qué pasa o qué va a pasar con las casas tomadas que están en la calle Defensa, ahí a metros de la Plaza de Mayo. Lo de la escuela taller del casco histórico está judicializado. Supuestamente el gobierno de la ciudad se había comprometido a darle una nueva ubicación y que la escuela siguiera funcionando. Aparentemente no han cumplido el gobierno con darle el nuevo lugar a la escuela, y eso y por otro lado, sí, el lugar en que está con el plan de la ampliación de la avenida Paseo Colón, era como que molestaba, pero también yo creo que hubo un poco de encarnizamiento de la gente del gobierno en decir, no, hay que demorarla a toda costa, cuando en realidad por ahí se podría haber buscado alguna alternativa en el proyecto para justamente ese edificio dejarlo. No sé si realmente valía la pena el edificio Marconetti, que finalmente fue demolido y que, bueno, se habían ido todos y solo una persona resistía. Es un caso distinto. Yo creo que este edificio era más emblemático y creo que se tendrían que haber hecho los esfuerzos realmente para que el edificio se mantuviese. No sé qué va a terminar con toda la justicia, pero aparentemente lo que la justicia había dicho, cuando se le dé el lugar y la escuela de taller del casco histórico esté funcionando en otro lugar, bueno, se podría demoler este edificio. También lo más importante de todo es que realmente no se pierda la escuela, porque como escuela es realmente importante la capacitación y los oficios y lo que se hace ahí, y lo que se hizo en todos los años de su creación hasta ahora, es realmente muy, muy importante, y evidentemente a quienes nos gusta la restauración y todo, reconocemos que han hecho una labor muy, muy buena. Sí, ok. Bueno. Pero el edificio lo demolieron, entonces. Las casas tomadas, y dependerá qué pasa con los propietarios y todo. También se tendrían que llegar a un acuerdo. En muchos casos hubo desalojos, pero bueno, se llegaron a acuerdos que entre el gobierno le dieron al... lo ideal sería que le den un lugar a donde habitar, porque lamentablemente si le entregan subsidio, le entregan dinero, a veces esta gente tiene otras prioridades y se gasta ese dinero y después al poco tiempo vuelven a estar sin un techo y usurpando o ocupando otro lugar, y es lamentable. Lo ideal sería que se lo canjearan por un lugar donde vivir, y bueno, y se llegara a algún tipo de acuerdo con eso. También está el ejemplo de lo que pasó con el patronato de la infancia, que estuvo durante años tomado y todo. Bueno, finalmente una parte se recuperó y es la sede de la Comuna 1, más allá de que también algunos estén en desacuerdo, que la obra que se hizo dejó la piel y todo lo de adentro se tiró abajo, pero bueno, ya estaba todo sumamente deteriorado, era prácticamente irrecuperable, y bueno, por lo menos se mantuvo toda la piel, toda la parte externa, y se le dio un uso para algo comunitario, o sea, algo que es para toda la comunidad. Y ojalá que en la mayoría de los casos se apuntara hasta eso. Sé que nos falta mucho, estamos muy lejos de todo esto, pero bueno, siempre seguimos insistiendo y tratamos de que, por lo menos, deberíamos tratar de que estas cosas se resuelvan de la mejor manera posible, y que la gente necesitada tenga su vivienda, y que el que es propietario también pueda usar de la propiedad que le usurparon. Gracias. Bueno, ahora tenemos a Daniel, que quería preguntar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Arquitecto, mi consulta es por una construcción que tal vez no tenga tanto aporte desde, desde lo arquitectónico, pero sí desde lo histórico. Es la del Tambito, en el Parque 3 de Febrero, que hace muchos años que se encuentra abandonada. ¿Cuál sería su situación actual? Eso es otra cosa, que también tengo el expediente en la Defensoría y estoy al tanto de eso porque estoy con eso. Y lamentablemente ya le hemos mandado montones de oficios al gobierno de la ciudad para que digan qué van a hacer con eso y que tomen cartas en el asunto. Bueno, ahora nos tomó todo este tema de la pandemia, pero bueno, seguimos reclamándole sin tener ninguna respuesta clara. Y lo más que podemos hacer, ya le digo, propiedad, se puede hacer, por lo menos desde la parte de la Defensoría, que es lo que yo trabajo, es hacer una recomendación, que se llama una carta de recomendación, donde se le, de cierta manera son intimaciones que se le hace desde la Defensoría del Pueblo, que firma el defensor del pueblo para mandarle al gobierno de la ciudad. Realmente es lamentable y es increíble que en pleno Palermo, a metros del jardín japonés, en un lugar como se lo mantenga eso, se lo deje destruir y cada día más de la manera que está. Es realmente lamentable. Es algo que me toca de cerca porque digo, lo llevo al expediente en la Defensoría y hemos hecho un montón de cosas y he tenido a veces contacto con el arquitecto Garriga Echeverría, que es de la Asociación del Lago de Palermo, que es el que está atrás y defiende todo esto de Palermo, y bueno, ha hecho montones de reclamos y lamentablemente no hay forma de que se pueda avanzar. No sé qué, nunca pudimos descubrir por qué esa desidia del gobierno de la ciudad con respecto a ese edificio en particular. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, acá preguntaban, Susana, vos preguntabas por lo de París. Acá tengo el flyer, que lo voy a compartir ahora. No sé si ahí creo que se está viendo. Entonces sería el viernes 4 de septiembre a las 14:30 por el Instagram Live Encuentros para Guías. Ahí lo pueden buscar y va a estar Marcos contándonos su experiencia ahí en París. Y acá en el chat yo les puse también la dirección de correo que nos pueden escribir, que es magnificabuenosaires3@gmail.com. Y los eventos que tenemos por ahora programados, el 2 de septiembre, los animales sueltos. Vamos a ver qué animales sueltos hay en la ciudad de Buenos Aires. Y el 9, el diálogo entre Susana y Carlos sobre el cementerio de la Recoleta. Y bueno, después vamos a seguir programando otros eventos. Así que les agradecemos estar a todos acá a esta mañana y que se hayan quedado tanto.